En nuestra cena de 7º aniversario, mi esposa solo dijo una cosa: mi amor, pásame la salsa de habanero con limón. Mi mejor amiga se levantó al instante y se la pasó. Yo me quedé mirando, atónito. Camila se apresuró a explicar. Toma, dijo, siempre nos pasamos cosas en las cenas familiares. ¿Quieres un poco, Mateo? No, gracias. Mantuve mi sonrisa perfectamente en su sitio. Mi tenedor cayó al suelo con un estrépito. Al agacharme para recogerlo, lo vi. La pierna de mi esposa, Sofía, y la de Camila estaban enredadas bajo la mesa, y se separaron bruscamente. Después de la fiesta, le dije a Sofía con calma: divorciémonos. Sofía se quedó en shock. ¿Qué demonios? Porque ella te pasó la salsa. Su pierna estaba enredada con la de ella bajo la mesa, afirmé, con la voz fría. Sofía se burló. ¿Te lo estás imaginando? Estiró la pierna, rozó la mía. ¿Eso es todo? ¿Ahora no puedo tener las piernas largas? No admitiría nada, así que presioné más. También le cortaste su filete como a ella le gusta, y le serviste su tequila derecho favorito. ¿Desde cuándo conoces tan bien los gustos de Camila? El rostro de Sofía se ensombreció. Mateo, ¿te has vuelto loco? Estaba siendo hospitalaria. ¿Desde cuándo es eso un crimen? Yo no me detuve. Con razón sigue soltera. Dime, Sofía, ¿cuándo empezó esto contigo? Sofía se quedó en silencio, y luego salió furiosa, dando un portazo. Me dejé caer en una silla, abrumado, mirando la mesa desordenada. Ella venía de una familia adinerada, pero nunca le eché en cara mis humildes comienzos. Durante 2 años, fui yo quien pagó las rentas de nuestro departamento en la colonia Roma. Siempre había sido tierna conmigo, y sin embargo, me engañó con mi mejor amiga. A las 11 de la noche, todavía no había vuelto a casa. Fui directamente a la mezcalería de Camila en La Condesa. Antes incluso de empujar la puerta, oí la voz quejumbrosa de Sofía desde dentro. Ustedes saben que mi esposo el intenso me está acosando, y se ríen. ¿No tienen ninguna compasión? El privado estaba lleno, en su mayoría con nuestros amigos comunes. Camila jugueteaba con un vaso de mezcal, apoyada en Sofía. ¿De quién es la culpa por ser tan descuidada, llamándome, mi amor, en casa de Mateo? Pensé que no sería tan sensible. Supongo que me equivoqué. Aún así, se dio cuenta. Dejó el vaso y encendió un cigarrillo con el encendedor de plata de Taxco de edición limitada que le había regalado por su cumpleaños el año pasado. Pero mientras daba una calada, Sofía le quitó el cigarrillo con naturalidad. ¿Estás embarazada? No puedes fumar. Vale, vale. Lo que tú digas. No fumaré. Después de todo, eres la madre de mi bebé, así que tú mandas. Se acarició el vientre a un plano, apoyando la cabeza en el hombro de Sofía, con una sonrisa jugando en sus labios. Toda la sangre de mis venas se convirtió en hielo en ese instante. Camila y Sofía no solo tenían una aventura. Iban a tener un bebé. Sinceramente, Mateo es un tonto, siempre insistiendo en ese estilo de vida sin hijos. Ha sido demasiado consentido, por eso no sabe pensar en los demás. Todos a su alrededor se ponían del lado de la pareja infiel. Y mi esposa, Sofía, sostenía la mano de Camila, diciendo profundamente: Camila, el hecho de que estés dispuesta a tener un hijo mío te convierte en el amor de mi vida. Al oír sus palabras, las lágrimas corrieron por mi cara, y casi me derrumbó. Mi madre tuvo un parto difícil cuando yo nací. Sufrió una hemorragia masiva y falleció antes de poder siquiera abrazarme. Por eso, siempre me había aterrorizado el parto, y se lo conté a Sofía al principio de nuestra relación. Pero Sofía me había abrazado fuerte entonces, diciendo: conocerte en esta vida es suficiente para mí. Los hijos no son importantes en absoluto. Mi amor por ti no disminuirá ni un ápice. Me conmovió tanto en aquel momento, pero ahora, al ver la mirada sincera de Sofía hacia Camila, supe que me había equivocado. Alguien preguntó: ¿piensan ocultárselo a Mateo para siempre? Todos las miraron expectantes. Sofía negó con la cabeza de inmediato. Camila y Mateo son amigos desde hace más de 20 años.
No quiero ver su amistad arruinada. Además, mi negocio está profundamente entrelazado con el imperio de la familia de Mateo. No puedo permitirme divorciarme de él. Así que, la razón fundamental por la que Sofía seguía conmigo era puramente por beneficio personal. Un murmullo recorrió la sala, y algunos lanzaron miradas compasivas a Camila. Camila, eres una persona tan orgullosa. ¿De verdad te conformas con esto? Camila besó a Sofía y luego respondió, ¿a quién le importa el matrimonio hoy en día? Además, ¿no es esto más emocionante? Las risas llenaron la sala privada, pero yo sentí como si hubiera caído en el infierno. Peor aún, era el último de nuestro grupo de amigos en saberlo. Con las lágrimas corriendo por mi cara, salí del bar y llamé al departamento legal de mi familia. Preparen los papeles del divorcio. Quiero que Sofía se vaya sin nada. Además, necesito que hagan algunas otras cosas por mí. Al día siguiente era el 80 cumpleaños del abuelo de Sofía, Alejandro Garza. Cuando entré por las puertas de la hacienda en el Pedregal, encontré a Camila dentro, sentada como si fuera de la familia. La madre de Sofía, Elena, sostenía su mano cálidamente, con el rostro iluminado por el cariño. Camila, querida, las mujeres embarazadas deben centrarse en la nutrición. Estás demasiado delgada. Me rompe el corazón verte así. A partir de ahora, te prepararé tus 3 comidas diarias, y Sofía te las traerá todos los días. Camila sonrió dulce e inocentemente, sin mostrar el más mínimo pánico al verme entrar. Mateo, es un día tan importante. ¿Por qué acabas de llegar? Llevo esperando una eternidad. Antes de que pudiera responder, la madre de Sofía interrumpió. Es un niño rico y privilegiado. Es un milagro que haya venido. ¿Por qué esperar tanto? Elena terminó, e inmediatamente le ofreció una fresa a Camila. Esta fresa de Irapuato es tan dulce. Come más. Me senté frente a Camila. ¿Desde cuándo estás embarazada? La señora Elena lo sabe, pero yo sigo completamente a oscuras. Un destello de culpa cruzó el rostro de Camila. Luego sonrió. Acabo de enterarme. Pensaba decírtelo hoy. Sí, las mujeres embarazadas tienen un aura especial. Las que hemos tenido hijos lo notamos enseguida, intervino Elena, tratando de suavizar las cosas, pero sin olvidar lanzarme una pulla. Mateo, tú no has tenido hijos, así que no lo entenderías. La ignoré, con la mirada todavía fija en Camila. ¿Quién es la madre del bebé? ¿Cuándo piensan casarse? Al sentir la frialdad de mi voz, la sonrisa en los labios de Camila se desvaneció ligeramente. No creo en el matrimonio. Nunca lo he planeado. Pero yo sonreí. ¿De verdad estás dispuesta a que tu hijo lleve el estigma de nacer fuera del matrimonio? ¿A que otros niños se rían de él en el colegio? El rostro de Camila pasó del verde al blanco, mirándome furiosa, incapaz de pronunciar una palabra. Justo en ese momento, Sofía, que aún no había aparecido, finalmente entró, ayudando al abuelo Alejandro. En el momento en que vio a Camila en la mesa del comedor, su rostro cambió al instante. Camila, ¿qué haces aquí? ¿Quién te ha invitado? Yo invité a Camila. Elena se levantó de repente y declaró en voz alta. Luego me señaló y me regañó. El abuelo de Sofía tiene más de 80 años, y tú todavía no nos has dado un heredero. Ahora que Camila finalmente ha concebido el hijo de Sofía, por supuesto que tenía que invitarla. Sofía estaba furiosa, casi saltando. Mamá, ¿de qué estás hablando? Camila y yo somos inocentes. ¿Cómo podría estar esperando un hijo mío? Le guiñó un ojo desesperadamente a su madre, pero ella lo apartó. ¿Qué hay que ocultar? Es culpa de Mateo por no poder tener hijos, y ahora se atreve a ser tan descarado, llamando a mi nieto bastardo. He deseado este nieto durante tanto tiempo. ¿Cómo puedo permitir que alguien lo insulte así? Sofía estaba a punto de llorar, a punto de explicar, pero Camila se levantó y me miró directamente. Mateo, ya lo sabías, ¿verdad? Ya que hemos llegado a este punto, no te lo ocultaré más. Efectivamente, estoy embarazada del hijo de Sofía. Todos estos años, he visto lo buena que ha sido contigo y todos sus sacrificios. Te he envidiado,
Y también te he resentido por no apreciar lo que tenías, por ni siquiera estar dispuesto a tener un hijo para ella. Tú no valoras a una mujer tan buena, pero hay muchas otras que la quieren. Se acercó y agarró la mano de Sofía, declarando con confianza, todo lo que Mateo puede darte. Yo también puedo dártelo. Estoy cansada de contenerme. Hoy, voy a estar contigo abiertamente. Los ojos de Sofía parpadearon, calculando. Luego, con decisión, tomó la mano de Camila. Su mirada cuando me miró fue definitiva. Ya que la verdad ha salido a la luz, Mateo, terminemos esto de forma limpia. Nos divorciaremos. No quiero ni un centavo tuyo, pero el grupo Garza es mío. Yo lo construí. No le pondrás un dedo encima. Miré su rostro completamente desvergonzado y me reí. Sin mí, ¿cómo habría conseguido una estudiante recién graduada como ella su primera ronda de financiación? ¿Cómo la habría hecho pública en una década? No importaba. Tenía algo más que venganza en mente. Tenía una estrategia mejor. Bien, dije. Entonces, arreglemos todo delante de testigos. La sala se quedó en silencio de esa manera particular en que las salas se quedan en silencio cuando alguien ha dicho algo que suena simple pero que contiene toda una estructura debajo. El rostro de Sofía cambió. El cálculo que había pasado por ella cuando decidió tomar la mano de Camila había terminado de asentarse, y ahora leía mi expresión para ver qué venía después. Había vivido conmigo durante 7 años. Sabía lo que significaba mi voz cuidadosa. Mateo, empezó. Dijiste que construiste el grupo Garza. Miré alrededor de la sala. Al abuelo Alejandro en su silla. A Elena con su mano protectora cerca de Camila. A los amigos que se habían reunido aquí, varios de los cuales habían estado en la mezcalería la noche anterior, riendo. Eso es una cuestión de registro. Miremos el registro. Saqué mi teléfono y marqué el número que había preparado antes de entrar por las puertas de la hacienda. Licenciado Herrera, dije cuando contestó. Estamos listos. Julián Herrera llegó 11 minutos después. Tenía 40 años, con la particular compostura de un hombre que había pasado 20 años en derecho corporativo y gestión de crisis, de consejos de administración, y había aprendido que lo más poderoso que podías hacer en una habitación de gente en pánico era moverte despacio. Entró con 2 asociados, una tableta y un maletín de documentos que dejó en el aparador sin anunciar lo que había dentro. Conocía a mi familia desde hacía 6 años. Se había sentado frente a mí en 3 juntas donde me habían superado en votos en cosas en las que resultó que yo tenía razón. No era exactamente mi amigo. Habíamos sido profesionales, cuidadosos el uno con el otro, de la manera en que la gente competente es cuidadosa cuando están del mismo lado de algo sin haberlo planeado. Pero era alguien que me había visto trabajar y no lo había olvidado. Me miró cuando entró. Asentí. Abrió la tableta y dijo a la sala con la voz que usaba en las juntas directivas, mi nombre es Julián Herrera, y represento al Fideicomiso Armendáriz y al bloque de voto mayoritario del Grupo Garza. Pido disculpas por interrumpir una ocasión familiar. Tengo algunos asuntos de negocios urgentes que tratar. El rostro de Sofía se había vuelto del color del cemento viejo. ¿Qué es esto?, dijo. Señora Garza, Julián la miró con cortesía profesional. ¿Quizás podríamos salir un momento? No vamos a salir, dijo Sofía. Es el cumpleaños de mi abuelo. Sea lo que sea esto, puede esperar. Me temo que no puede. Julián dejó un documento en la mesa del comedor, no delante de Sofía, sino en el centro, donde todos pudieran verlo. Esto es una notificación de suspensión de la autoridad de gestión, de conformidad con la cláusula 14b del acuerdo de accionistas de hace 6 años. Con efecto inmediato, la autoridad signataria de Sofía Garza sobre las cuentas del Grupo Garza queda suspendida, pendiente de auditoría. La sala estalló, no en palabras, no inmediatamente, sino con el sonido específico de 12 personas conteniendo la respiración al mismo tiempo. Elena se levantó. ¿Qué es esto? ¿Quién autorizó? El Fideicomiso Armendáriz posee el 34% de las acciones con derecho a voto del Grupo Garza. Dije desde donde estaba.
Yo soy el beneficiario designado y fideicomisario en funciones del fideicomiso Armendáriz. Yo lo autoricé. No puedes hacer esto. La voz de Sofía tenía una cualidad que nunca le había oído. Algo más joven. Algo que recordaba ser una estudiante que no podía pagar la renta. Mateo, esto es. Cláusula 14b, dijo Julián, cogiendo su tableta. Las condiciones aplicables incluyen un escándalo de adulterio con un impacto medible en la reputación de la empresa, desvío de recursos corporativos para relaciones personales, e incumplimiento material del deber fiduciario. Miró a Sofía. Usted admitió anoche, en un lugar privado, que ha mantenido este matrimonio específicamente para preservar el acceso a la base de clientes del grupo Garza y la protección del fideicomiso Armendáriz. Esa conversación fue grabada. Dejó la tableta. En la pantalla había una forma de onda. Y entonces, porque la calidad del audio de la mezcalería de Camila había sido mejor de lo que esperaba, la sala escuchó la voz de Sofía. Ese pobre chico me ama hasta la muerte. No puede vivir sin mí. Tomémoslo con calma y lo arreglaremos más tarde. Y más adelante en la grabación, no puedo permitirme divorciarme de él. Mi negocio está profundamente ligado al imperio familiar de Mateo. Y la voz de Camila. ¿No es esto más emocionante? Y la risa. La risa fue la peor parte. Lo sabía antes de reproducirlo. Lo había escuchado 4 veces en mi coche esa mañana, y cada vez, la risa era lo que me hacía apretar la mandíbula. No la traición. Ya sabía de la traición desde hacía horas. ¿La risa? La sala quedó en silencio cuando terminó. El abuelo Alejandro estaba sentado muy quieto en su silla. Tenía 80 años, había construido la primera fortuna de la familia Garza con sus propias manos, y nunca, ni una sola vez en su vida, se había reído de la humillación de otra persona y lo había llamado entretenimiento. Miró a Sofía. Miró a Camila. Miró a su hija, Elena, que tenía una fresa todavía en el plato frente a ella y que, de repente, evitaba cuidadosamente la mirada de todos. Elena, dijo el abuelo Alejandro. Elena lo miró. Tú lo sabías. No era una pregunta. Lo sabías, dijo de nuevo con la finalidad específica de alguien que acaba de organizar una gran cantidad de información y ha llegado a una conclusión clara. Sabías lo de esta mujer, y la invitaste a mi cumpleaños en mi casa. Hizo una pausa. Mientras el esposo de mi nieta estaba sentado en esta mesa. La familia necesitaba un heredero. Yo necesitaba que mi familia tuviera honor, dijo muy bajo. Fuera de mi vista, Elena. Discutiremos esto más tarde, y en detalle. Los resultados de la auditoría llegaron en 2 oleadas. La primera fue rápida, 4 días después del cumpleaños. Tarjetas de crédito corporativas usadas para reservaciones en restaurantes de lujo en Polanco. Estancias en hoteles boutique en San Miguel de Allende, regalos de marcas de lujo en Masaryk. 2 citas médicas en una clínica de obstetricia privada en Santa Fe. Todo bajo las partidas de gastos para entretenimiento de clientes y mantenimiento ejecutivo. Todo en el periodo desde que Camila había regresado del extranjero. 8 meses de informes de gastos que alguien claramente había asumido que nunca serían revisados con atención. Elena había utilizado una tarjeta suplementaria familiar para 3 meses de entrega de comestibles gourmet y un servicio de coche privado para transportar a Camila entre citas. Lo había registrado en la cuenta del hogar como apoyo médico para un miembro de la familia, lo cual era técnicamente exacto en el sentido de que pretendía que el hijo de Camila se convirtiera en un miembro de la familia. La segunda oleada tardó 3 semanas. El equipo de Julián revisó los acuerdos de financiación originales de cuando Sofía había iniciado el grupo Garza con el apoyo de la familia de Mateo, la financiación inicial, el préstamo puente de emergencia en el 3er año cuando la empresa casi colapsa por una disputa contractual, las protecciones de propiedad intelectual que se habían extendido a través de la red legal del fideicomiso Armendáriz, las introducciones a clientes, 12 cuentas principales documentadas en correspondencia que habían llegado a través de las relaciones familiares de Mateo. Cuando Julián me mostró la cifra compilada, me senté con ella por un momento. Sofía había hablado de su empresa como si fuera algo que había construido sola. Lo había dicho delante de testigos. La cifra en el documento de Julián mostraba lo que realmente había costado construirla y quién había financiado
La mayor parte. La suspensión corporativa se mantuvo. Los abogados de Sofía la impugnaron en 2 audiencias de emergencia. El equipo de Julián ganó ambas. La cláusula 14b era clara. La grabación era admisible y los registros de gastos eran condenatorios. Sofía fue apartada de la autoridad operativa, pendiente de investigación. Fui nombrado presidente de emergencia en una reunión de la Junta a la que a Sofía no se le permitió asistir. Me enteré de los mensajes de Camila 3 semanas después. No por el equipo de Julián, sino por Paola, una de las amigas que había estado en el bar y que, cuando el peso de lo que había participado se hizo visible, experimentó una crisis de conciencia que se expresó como un hilo de mensajes reenviado y una larga nota de voz, de disculpa. Escuché la nota de voz una vez y la archivé sin responder. Los mensajes eran más interesantes. 3 meses antes de que Camila confirmara públicamente su embarazo, había enviado un hilo a un grupo privado que no me incluía. Fue directa, de la manera en que siempre era directa en privado. Una vez que llegara el bebé, Mateo no tendría ninguna posición. La familia Garza necesitaba un heredero, y ella se lo estaba proporcionando. Sofía nunca abandonaría a la madre de su hijo, y el fideicomiso Armendáriz eventualmente fluiría hacia el futuro del bebé. Solo tenía que soportar el periodo oculto un poco más. Había firmado con un emoji de risa. Hice que mi equipo legal preparara un documento que incluía este hilo, la grabación del bar y los registros de gastos corporativos relacionados con las citas de Camila. Se lo envié al abogado de Camila con una nota de portada. No se requiere respuesta. Esto es para sus archivos. Camila me llamó 1 hora después. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego bloqueé el número. El momento con Camila ocurrió en el evento de la galería de un amigo en común, 6 semanas después del cumpleaños. No sabía que estaría allí. Sospecho que ella esperaba que yo no fuera, lo cual fue un error en su juicio sobre mí. Un error que Camila llevaba cometiendo 20 años. Me encontró cerca del fondo de la galería, lejos de la multitud. Su vientre era ligeramente visible ahora bajo un vestido suave. Tenía la expresión de alguien que había preparado varios discursos y no estaba segura de cuál era el apropiado. ¿Mateo? Su voz había perdido la confianza brillante. ¿Podemos hablar? Por el bien del bebé. La miré, a esta mujer que conocía desde que teníamos 3 años, que había dormido en mi habitación de la infancia durante los años difíciles en que sus padres se estaban divorciando, a quien había apoyado en cada temporada difícil de su vida adulta, que había estado a mi lado en mi boda y me había cogido la mano y llorado y dicho que nunca había visto a nadie más feliz. Camila, dije, no hay nada que puedas decirme que sea por el bien del bebé. El bebé es inocente. Tú no lo eres. Intentó empezar de nuevo. Algo sobre cometer errores, sobre estar enamorada. No estabas enamorada, dije. Querías un sitio en mi mesa, y pensaste que un bebé era tu invitación. Me miró con algo que podría haber sido el comienzo de un verdadero dolor. No por mí. Ya había perdido la esperanza de eso, pero quizás por ella misma, por la versión de sí misma que había estado calculando cuando debería haber estado viviendo. Lo siento, dijo. Lo sé. Me di la vuelta hacia la galería. Pero no me debes una disculpa a mí. Le debes a las próximas 3 personas a las que te acerques la honestidad que nunca me diste. Me alejé. Ella no me siguió. Sofía vino a casa un jueves. Todavía tenía su llave. Yo había cambiado las cerraduras, pero ella aún no había probado la llave. Este fue su primer intento de regresar físicamente al espacio en el que había vivido durante 6 años. Se paró en la puerta y tocó el timbre, que fue el acto de una persona que entiende que una cerradura ha cambiado, incluso si no sabe cuándo. Abrí la puerta. Parecía alguien que había estado pasando los dedos por su vida y encontrándola llena de agujeros. ¿Mateo? Intentó algo. No una disculpa todavía, más bien un reposicionamiento. El embarazo de Camila. Sé cómo parece. Pero el momento. Sofía, mi voz era muy baja. No lo hagas. Necesito que entiendas que lo que Camila me dio. No. La miré. Ella te dio un arma para usar contra mí.
Simplemente lo llamaste amor. Se quedó callada. Podemos llegar a un acuerdo, dijo. Sobre la empresa, sobre todo. No tienes que quemarlo todo. No estoy quemando nada. Simplemente estoy leyendo los contratos que firmaste. Incliné la cabeza. Deberías haberlos leído más detenidamente cuando los firmaste. Te dije en su momento que la cláusula 14b estaba ahí por una razón. Pensé que la pusiste para protegerme a mí, dijo. De interferencias externas. La puse para proteger a la empresa, dije. De cualquiera que pudiera ponerla en peligro, incluyéndote a ti. Se quedó en silencio por un momento. Me equivoqué, dijo. Más bajo ahora. Algo real en ello, bajo el cálculo. Sé que me equivoqué. Construiste todo conmigo. No lo construí contigo, dije. Lo construí mientras tú te subías a mis hombros y te llamabas a ti misma alta. Se estremeció. Lo intentó una vez más tarde, en un mensaje a través de su abogado. Fui yo quien hizo del Grupo Garza lo que es hoy. La historia lo demostrará. Julián leyó el mensaje y me miró al otro lado de la mesa. La historia mostrará la auditoría, dijo suavemente. Lo archivé. El abuelo Alejandro me llamó un domingo por la mañana, no a través de abogados, desde su propio teléfono. Respondí porque siempre lo había respetado y porque su voz cuando dijo mi nombre tenía una cualidad que reconocí, como genuina. Mateo, dijo, no espero que perdones a mi familia. No llamo para pedir eso. ¿Para qué llamas? Para decir que lo siento. Una pausa. Me contaron verdades a medias y no hice las preguntas correctas. El fallo de un anciano es pensar que su familia es más honesta de lo que es. Se quedó en silencio por un momento. Fuiste bueno para esta familia, mejor de lo que merecíamos. Quería que supieras que alguien en esta familia lo ve claramente. Me quedé con eso. Gracias, Alejandro, dije. Cuídate. Hizo una pausa. Ese abogado tuyo, Julián Herrera. Es un buen hombre. Sonreí hacia la ventana. Lo sé. El colapso ocurrió un miércoles por la noche a finales de otoño. Me había mantenido entero con una precisión milimétrica desde la mezcalería, desde el cumpleaños, desde cada reunión, audiencia y documento. Había sido cuidadoso, estratégico y tranquilo. Había sido la versión de mí mismo que no sangra delante de quienes ya han sacado el cuchillo. Julián trajo la cena porque yo había olvidado comer. Trajo unos tacos al pastor y aguas frescas. Lo puso en la mesa y sirvió agua sin preguntar si quería, porque había estado prestando atención el tiempo suficiente para saber que necesitaba intervenciones prácticas, más que preguntas. Me senté a la mesa, miré la comida, y algo en mi pecho simplemente se rompió. No de forma dramática, no de una manera que pidiera nada. Solo 7 años de ser cuidadoso, de ser el que llevaba las cuentas y manejaba la crisis y amaba a alguien que me usaba como cimiento, saliendo de mi pecho de la manera más ordinaria imaginable. Julián bajó el tenedor. No intentó tocarme. No dijo nada sobre que todo estaría bien. No tienes que mantenerte entero ahora mismo, dijo. No hay nadie en esta habitación que necesite que estés bien. Lloré durante aproximadamente 7 minutos, de verdad, sin fingir compostura. Por el chico que había pagado 2 años de renta por una mujer que no sabía lo que él había hecho. Por la amistad de 20 años que había sido una actuación unidireccional. Por el matrimonio que había amado cuando era nuevo. Por mi madre, que había muerto por mí antes de que pudiera recordar su rostro. Julián se sentó en silencio al otro lado de la mesa y dejó que todo eso existiera. Cuando terminé, dijo, no necesitas que nadie te reconstruya, Mateo. Nunca estuviste roto. Solo estabas rodeado de gente que se beneficiaba de mantenerte en silencio. Lo miré. ¿Es esa su evaluación profesional?, pregunté. No, dijo. Esa es la personal. Cogí mi tenedor. Gracias por la cena, dije. De nada, dijo. Come algo. Fuimos cuidadosos el uno con el otro durante mucho tiempo. Él no declaró nada. No le puso nombre antes de que yo estuviera listo para que tuviera un nombre.
Estuvo presente de la manera en que algunas personas están presentes, sin insistir en su presencia, simplemente estando ahí de forma fiable, entregándome documentos, a mi lado en las audiencias, enviándome mensajes breves cuando se resolvía algo que yo había estado esperando. Una vez, después de una sesión de arbitraje particularmente larga, dijo: «Eres muy bueno en esto». ¿El divorcio? No. Una pequeña pausa. En saber lo que mereces. Pensé en eso durante varios días. Una noche, sentado frente a él en la cena, esto se había convertido en una costumbre. Cenar 2 veces por semana, el tipo de costumbre que se organiza sola sin ser formalmente arreglada. Dije: «Necesito que sepas algo». Dejó su copa. «Nunca tendré hijos». Lo dije directamente, sin disculparme. Mi madre murió cuando me dio a luz. Nunca he podido separar ese hecho de la realidad física del embarazo, y no espero que eso cambie. Te lo digo ahora, antes que nada, porque he pasado 7 años con alguien que dijo que no importaba y luego lo usó en mi contra. Julián se quedó en silencio por un momento. La familia no es algo que le debas a nadie con tu cuerpo, dijo. La familia es quien te toma de la mano cuando el mundo intenta hacerte sentir incompleto. Lo miré. Dices las cosas muy bien, dije. Tuve que pensar mucho en lo que te iba a decir, dijo. Quería hacerlo bien. Los procedimientos legales terminaron por etapas. El divorcio se finalizó 4 meses después del cumpleaños, bajo el régimen de separación de bienes que habíamos firmado. Sofía se fue con los bienes que tenía antes del matrimonio, que eran modestos, y nada de los 7 años de mi inversión. Se estableció el incumplimiento de la cláusula 14b, y su reclamación sobre el capital del Grupo Garza se redujo al mínimo contractualmente permitido. La auditoría arrojó hallazgos que fueron remitidos a la autoridad fiscal. Se le exigió a Sofía que devolviera los fondos corporativos desviados. Su título de directora general no fue restaurado. Nombré a un director profesional, alguien que Julián recomendó. Alguien sin historia con Sofía y sin interés en la apariencia de éxito que ella había confundido con la cosa en sí. Elena, la madre de Sofía, perdió su acceso a las cuentas suplementarias del fideicomiso familiar y se le exigió que devolviera los gastos, que había atribuido incorrectamente. El abuelo Alejandro manejó esto en silencio, pero por completo. Los amigos que habían estado en la mezcalería tuvieron un año profesional difícil. El fideicomiso Armendáriz se retiró de 2 acuerdos de asociación. Varias presentaciones a juntas directivas que tenía la intención de hacer fueron pospuestas indefinidamente. No lo anuncié. Simplemente dejé de hacerlo. Algunos de ellos llamaron para disculparse. Atendí las llamadas, escuché y dije claramente que entendía que lo sentían y que no estaba preparado para volver a extenderla. Confianza que había tardado 20 años en construir y que se había quemado en una sola noche. Algunos de ellos encontraron esto desproporcionado. Esa respuesta me pareció esclarecedora. Camila tuvo a su hijo en la primavera. Sofía estuvo presente. Su relación, que había sido una aventura, se había convertido en un escándalo público y ahora era un acuerdo de crianza, no la reivindicación romántica que Camila había imaginado en esos mensajes. Sofía le guardaba rencor de la manera particular en que la gente guarda rencor a quienes les cuestan algo que valoraban. Camila había querido mi vida. Tenía una complicada situación de coparentalidad con una mujer que la miraba y veía todo lo que había perdido. Ya no era una villana en mi vida. Solo era alguien que había tomado decisiones terribles y que viviría con ellas. El niño no era responsable de nada de eso. Un año después del cumpleaños, la gala de la Fundación Cultural en el Palacio de Bellas Artes era el tipo de evento que importaba en los círculos que importan. Aquellos donde el gobierno corporativo, las artes, la filantropía y el dinero de las viejas familias se reúnen en la misma sala y fingen que la superposición es una coincidencia. Yo estaba allí como presidente del Grupo Garza, ahora con una nueva marca y reestructurado, y con un rendimiento en su primer año bajo liderazgo profesional mejor que en los 2 anteriores. Julián estaba a mi lado, no detrás de mí, no delante de mí, a mi lado, que es donde había estado durante el último año. En cada sala y cada audiencia y cada cena, y cada mañana en que me había despertado y entendido un poco más claramente lo que se sentía al ser elegido por alguien que había leído los contratos antes de firmarlos. Sofía estaba allí. No la vi de inmediato.
Más tarde me enteré de que había llegado, me había visto y luego había pasado un tiempo cerca de la barra, que le había dicho a un colega que yo parecía diferente, que cuando el colega le preguntó si iba a hablar conmigo, había dicho que no. Estaba hablando con un miembro de la junta de una empresa asociada cuando la mano de Julián encontró la mía brevemente. No posesiva, solo presente. Sofía está aquí, dijo en voz baja. Lo sé. Miré la sala. No importa. Me miró. ¿Estás bien? Por un momento, sostuve la pregunta. Dejé que se asentara en el contexto de todo lo que contenía. 7 años, una mezcalería, un cumpleaños roto, 7 minutos de llanto en la mesa de la cocina. Jazmín y primavera, manos en un tribunal, documentos y cenas, y la sensación específica de ser visto con precisión por primera vez. Por primera vez en 7 años, dije, sí. Levantó ligeramente nuestra mano unida. El gesto fue público, pero no fingido. Simplemente verdadero. Al otro lado de la sala, fui consciente del momento en que Sofía lo vio. No miré su cara. No lo necesitaba. Se rieron porque fui el último en enterarme. Dejaron de reír cuando fui el primero en marcharme y el único que quedó en pie. Sofía quería un heredero. Quería mi imperio. Quería la adoración de Camila y mis recursos, y la particular comodidad de un hombre que la amaba demasiado como para dejarla. Al final, no tuvo nada de eso. Y yo tenía la mano de Julián en la mía, en una empresa que funcionaba limpiamente y una vida que no me exigía sangrar por la aprobación de nadie. Ella quería un heredero. Yo quería lealtad. Al final, no tuvo ninguna de las dos cosas. Y yo, finalmente, había encontrado un amor que no me pedía sangrar por él.